Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema. Ayer nos quedamos con lo que es características del diseño experimental. Básicamente vamos a ver el día de hoy las características del diseño experimental y vamos a iniciar con lo que son los diseños experimentales. Bueno, en este sentido, en los experimentos, principalmente en los que vamos a ver nosotros, en los que nos vamos a enfocar, los diseños experimentales se pueden clasificar en tres formas. En diseños preexperimentales, que son los más básicos, posteriormente un poco más complejos, los cuasi experimentales, y los más completos o complejos, los diseños experimentales completos o verdaderos. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Simplemente son tipos de diseños y depende de la aplicación, es el método que vamos a utilizar. Pero sí es necesario ir viendo desde el más básico hasta los más complejos. Entonces, el objetivo de nosotros pues, es ver un diseño de superficie de respuesta, pero no es porque sean los mejores, sino que se adecua más a lo que nosotros vamos a estar trabajando. Bueno, ahora, conforme vayamos avanzando, vamos a ver que algunas cosas vamos a ocupar y otras no. Entonces, aquí vamos a hablar primero de las características del diseño experimental en general. Ya veremos de esto cuál usaremos y cuál no, dependiendo del tipo de diseño experimental que vayamos a utilizar. Bueno, entonces, para en todo experimento, en todo experimento que hagamos nosotros en laboratorio o análisis de algún proceso en ingeniería, tenemos un punto de partida para hacer una correcta planeación y es aplicar algunos principios básicos en el diseño de experimentos, principalmente en superficie de respuesta. Uno de esos principios, por ejemplo, es la aleatorización, otro es la repetición y el bloqueo. Son tres cosas que son importantes hacer en los diseños experimentos, principalmente los diseños experimentales completos o verdaderos, que es la tercera categoría, que la veremos más adelante. Entonces, tiene que haber lo que es repetición, que son las réplicas, tiene que haber una aleatorización y tiene que haber, en algunos casos, no siempre, pero la formación de bloques. Ya vimos, por ejemplo, en la clase anterior del miércoles pasado, hoy estamos ¿qué día es hoy? Es viernes 30 de enero, ¿no? Del 2026. Entonces, en la clase pasada vimos que teníamos factores de estudio, que algunos eran controlables y no controlables, y teníamos las variables de respuesta, que era la característica que nosotros íbamos a estudiar. Por ejemplo, la dureza, el espesor de capa, la producción, si es en el área agrícola, en la área médica tal vez la efectividad de un medicamento, en cuántos días el enfermo sana, en alguna dieta, nutrición sería cuántos kilogramos se reduce después de cierto tratamiento alguna persona. Depende del área, de la zona que se vaya a analizar. Entonces, lo primero que en todo experimento, sin importar si es preexperimental, cuasi experimental o experimental completo, tiene que haber réplicas. Entonces, para cada condición, cada tratamiento debe de haber réplicas. Se acostumbra que, por ejemplo, en la mayoría de los autores, en los libros de texto, diseño experimentos, se pide que para un tratamiento haya al menos 5 réplicas. En algunos casos, en ingeniería, se podría sugerir 3 réplicas. ¿Por qué? Por la disponibilidad de los equipos. Por ejemplo, en el área de ciencia material, pues, hay equipos que son difíciles acceder a ellos. Difracción de rayos X, SEM, y algunos otros equipos. Hay equipos que tenemos disponibles. Por ejemplo, en nuestro caso particular, pues tenemos un medidor de dureza. Ahí no hay problema
poderlo hacer. Tenemos hornos, tenemos muchas cosas, entonces todo depende. Pero siempre se pide al menos 3 réplicas por tratamiento. Ya vimos lo que son los tratamientos en la clase pasada. Entonces, para cada tratamiento es al menos 5 réplicas que tenemos que hacer. Entonces, siempre tienen que haber réplicas. ¿Sí? Ese es uno. Otro factor, ahorita lo vemos con un poquito más detalle. Otro es la aleatorización. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer algún tratamiento, algunas muestras, el corte de las muestras tiene que ser en orden aleatorio. El tratamiento de las muestras tiene que ser todo de forma aleatoria. Ya sea que el software no lo dé, porque ya en los diseños de experimentos verdaderos, completos, generalmente el software no lo da. Nos dice en qué orden lo vamos a hacer. Y ese orden es de forma aleatoria. En los preexperimentales y cuasi experimentales, incluso podríamos meter el número de muestra en una tómbola y sacarlo. Y conforme lo vayamos sacando, así se va haciendo los experimentos. A eso se le conoce como aleatorización. Y luego hay otra que es la formación de bloques. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, algún proceso o algún experimento, y nosotros vamos a trabajar con factores y vamos a modificar algunos factores. Por ejemplo, en el caso particular de nosotros sería el borurado. Vamos a poner es borurado, ¿no? Que vamos a trabajar temperatura y tiempo. Pero pudiera haber factores que tenemos la sospecha que pudieran estar alterando nuestro experimento. Por ejemplo, el operador. Si va a haber varios operadores, el operador podría ser un factor que estuviera alterando. Tal vez el horno, si tenemos varios hornos, podríamos trabajar con diferentes hornos. Entonces, cuando nosotros dividimos o incluimos un factor, por ejemplo, podría ser el horno, o podría ser el operador, o podría ser el proveedor del material, que son factores que son importantes, pero no tanto como en este caso particular podría ser el tiempo y la temperatura. Entonces a esos factores le llamamos bloques y eso se le conoce como bloqueo. Lo vamos a hacer más adelante con más detalle, pero a ese proceso se le conoce con bloques. En el caso de nosotros en particular, lo que tú vas a trabajar no va a ser necesario, porque yo creo que no necesitamos hacer bloqueo, pero si surgiera se podría hacer. Pero en otros casos sí se requiere la parte de bloqueo. Bueno, entonces vamos a ver uno de los principios, aleatorización, ¿no? Entonces la aleatorización lo podemos definir como un proceso mediante el cual los sujetos o unidades experimentales son asignados aleatoriamente a los diferentes grupos o tratamientos en el experimento. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto nos ayuda a reducir el sesgo y garantiza que cualquier diferencia observada entre los grupos sea atribuible al tratamiento y no a otras variables no controlables o controladas. Entonces la aleatorización se utiliza para garantizar la comparabilidad entre los grupos, ya que distribuye aleatoriamente las posibles diferencias entre los grupos experimentales y de control, ¿no? Entonces la aleatorización es muy muy importante en diseño de experimentos porque nos garantiza que no haya una preferencia sobre algunos de los individuos. Habrá casos en que, aunque queramos, no se pueda. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre algún método de educación, entonces los grupos lo ideal es formarlos aleatorios, pero hay casos en que no es posible porque si vamos a hacer el estudio en alguna escuela, los grupos ya están formados y nosotros no podemos a veces decir o cómo se van a formar. Entonces, en ese caso, en casos excepcionales, aunque queramos, no se puede hacer la aleatorización. Lo que sí podríamos hacer tal vez es únicamente tomar en cuenta los individuos que sean muy semejantes y hacer a un lado los que no.
los que no sean muy similares, ¿no? Si vamos a un grupo, vamos a hacer un método de enseñanza, vamos a estudiar un método de enseñanza, entonces ahí podríamos descartar a los alumnos que tal vez que de plano, o sea, no sean homogéneos con el grupo. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a meter ruido al experimento. Eso sí podríamos hacer. Pero en sí la aleatorización es el método en donde los diferentes elementos de los grupos o los grupos son elegidos de forma aleatoria o asignados de forma aleatoria, ya sea literalmente una tómbola o un software que nos genere y que nos diga de forma cómo debemos de tomar de forma aleatoria o hacer los experimentos de forma aleatoria. Eso es importante porque eso reduce los errores, o más bien homogeniza los errores, los distribuye de forma uniforme en cada uno de los elementos y no está sesgado en la selección de las unidades experimentales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Tenemos la aleatorización en la parte de abajo la podemos ver. Cómo tenemos los elementos tan aleatorios, incluso los bloques, el bloqueo, ¿no? También está aleatorio, se elige de forma aleatoria, ¿sí? Y no hay ninguna tendencia como es la parte de mero abajo, donde hay una tendencia, aunque es aleatorio, hay una tendencia de orden, sino que esto tiene que ser lo más desordenado posible. Entonces, la aleatorización es una de las piedras angulares en las que se basa el uso de método estadístico en el diseño de experimentos. La asignación del material experimental y el orden de las corridas se determinan al azar. La aleatorización permite que el supuesto sea válido, ayudando a sacar del promedio los efectos de los factores extraños del ruido. Es decir, distribuye, ¿no?, el ruido, los errores de forma pareja a cada una de las unidades experimentales. Por eso es importante la aleatorización, cuando principalmente en los diseños verdaderos o completos. Bueno, ¿cuáles son los principios básicos de la aleatorización? Si las muestras, por ejemplo, tenemos muestras, ¿no? Un ejemplo, un templado. Entonces, ¿qué hay que hacer para un templado? Pues, agarramos la barra, la cortamos, pero al cortarla algunas van a ser más delgadas y más gruesas. Entonces, y el espesor en cierta forma va a afectar el tratamiento térmico, en este caso el templado, ¿no? El templado es un proceso térmico en donde un acero al carbón, más o menos de cierto contenido de carbón o alto contenido de carbón, se calienta a la temperatura de austenitización, en donde hay un cambio de fase. Entonces pasa de ferrita a austenita y posteriormente se hace un enfriamiento brusco para que los átomos de carbón que se reorganizaron no salgan de la estructura austenítica y esta regrese a la estructura ferrítica, pero va a estar deformada y eso provee una alta dureza al material. Sin embargo, pues el espesor va a afectar. Entonces, si las muestras para el templado presentan diferencias, como por ejemplo que no tienen el mismo espesor, esto afecta el templado. Si todas las muestras más gruesas fueran sometidas al templado en agua salada, tal vez estaría introduciendo un sesgo sistemático, ¿no? Este sesgo podría invalidar los resultados obtenidos. Es decir, supongamos que queremos validar el templado en aceite y en agua. Si lo hacemos de forma aleatoria, entonces voy a tomar la muestra aleatoriamente, sin saber si es gruesa o delgada. O desde el inicio le puedo asignar el número. Por ejemplo, si tuviera 10 muestras, 20 muestras, voy a hacer 10 en templado en aceite y 10 en templado en agua. Entonces, de esas que serían 10 y 10, serían 20 en total. Y de esas, algunas son delgadas y unas son más gruesas. Entonces, si yo no lo hago de forma aleatoria, voy a tener un sesgo. A lo mejor yo preferiría agarrar primero las gruesas, y agarro las gruesas, lo hago en aceite. Y luego agarro las delgadas y las hago en agua. Eso ya va a generar un sesgo. Entonces, pero si yo desde el inicio le asigno un número, por ejemplo, del 1 al 20,
y digo, y pongo 2 tómbolas, donde sea templado en agua, templado en aceite. Y meto la mano y saco primero una de las dos, templado en agua. Y luego de las otras saco una de las 20 y agarro las 10. Entonces voy a hacer templado en agua y las 10 y agarro las 10 y aplico. Luego vuelvo a meter ahí en la tómbola y en la siguiente me puede salir en agua en aceite. Como es aleatorio, pues, las dos tienen las mismas posibilidades. Supongamos que sale otra vez en agua y acá me salió la 20. Entonces agarro la 20 y así sucesivamente. Eso me permite que las muestras delgadas como las gruesas tengan la misma posibilidad de ser elegidas y no va a haber un sesgo. Entonces, al hacer la asignación aleatoria de los ejemplares al medio de templado, este problema se aligera en parte, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a hacer la utilización? A través de programas, de tablas o de tómbolas, así literalmente. Entonces, como puede salir delgadas, como puede salir gruesas, como puede salir templado en agua, templado en aceite. Pero al final de cuentas voy a tener que cumplir con 10 en agua y 10 en aceite. Y de esa forma ya puedo sacar la dureza y determinar cuál de los dos es, cuál método me templaría en particular esa pieza, me generaría más dureza, pero ya sería algo, una asignación aleatoria. Entonces de ahí la importancia del principio de aleatorización. Luego tenemos la replicación, que son las réplicas, que es el otro principio. Entonces, la aleatorización y las réplicas. Las réplicas son muy importantes. Entonces, la replicación implica repetir el experimento bajo las mismas condiciones varias veces. Esto se hace para obtener una estimación precisa de los efectos del tratamiento y reducir la variabilidad experimental. Entonces, la replicación aumenta la confianza en los resultados y permite evaluar la consistencia de los efectos observados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tratamientos térmicos. Si yo nada más le hago una muestra, el tratamiento térmico, a lo mejor está más delgada de lo que de lo que dice la especificación, o a lo mejor está más gruesa. Pero si yo hago a 10 muestras, los errores se van a distribuir, porque ahí puede haber errores en el tiempo, me equivoqué de tiempo, errores en la temperatura, no se la di bien. Pero ya si el error se distribuye en 10 muestras, entonces los efectos del tratamiento y la variabilidad va a disminuir y el efecto va a ser más consistente. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un tratamiento y me da, no sé, 400 Vickers, y la siguiente le doy exactamente el mismo tratamiento y me da 600, ya hay una diferencia muy grande. Entonces, eso me está diciendo que algo hice mal, o en esta muestra o en la anterior. Algo se me pasó. A lo mejor falló el controlador de temperatura. A lo mejor se descalibró el medidor de dureza. Entonces, si hay una diferencia mínima, no sé, me da una 400 y la otra 405, 398, bueno, es consistente. Pero si de ahí se brinca a lo doble, 800 o 600, quiere decir que algo hice mal. Entonces, de ahí también, por eso la replicación es importante. Y aparte, pues me permite determinar el promedio y qué tanto se dispersan los datos en función del valor medio. Entonces, los principios en la replicación, bueno, la realización de réplicas se entiende como la repetición del experimento básico. La realización de réplicas permite determinar el error experimental y la media muestral es útil para estimar el efecto de un factor. Entonces vamos a tener la réplica, que son diferentes corridas experimentales idénticas, ¿no? Y que es la repetición durante la misma corrida experimental. Los autores hablan de 5 réplicas. Entre más réplicas mejor, pero entre más réplicas se disparan los tiempos y el costo
entre menos réplicas vamos a tener mayor sesgo, menor precisión. Entonces lo ideal es hacer 5. Se podría justificar hasta cierto punto en ingeniería 3, pero si es posible hay que hacer 5 réplicas, al menos, por cada punto de tratamiento, ¿no? Sería lo mejor. Entre más, mejor en diseño de experimentos. Pero entre más tiempo. Te tarda más también. Entonces hay que poner eso en una balanza, ¿no? Entonces, la realización de réplicas se entiende como la repetición del experimento básico. Una réplica consistiría en el tratamiento de una muestra con el templado en aceite y el tratamiento de una muestra con el templado en agua salada, por ejemplo, ¿no? Si se tratan 5 ejemplares en cada medio templado, se dice que se ha obtenido 5 réplicas. La realización de réplicas tiene 2 propiedades. Obtener una estimación del error experimental, porque vamos a obtener la desviación estándar. Si se usa la media muestral para estimar el efecto de un factor en el experimento, la realización de réplicas permite obtener una estimación más precisa de este efecto. Ahora, si el número de réplicas es razonablemente grande y el error experimental lo suficientemente pequeño, se puede hacer inferencias. El número de repeticiones es la misma muestra. Es en la misma muestra. El número de repeticiones en la misma muestra no son réplicas. Esa es la diferencia, ¿no? Entre repetición y réplicas. Por ejemplo, si yo quiero medir la dureza de un material, tendría que agarrar 5 muestras, por decir un ejemplo, y sacar el promedio y la desviación estándar, y lo reporto. Esos son réplicas. Repeticiones es que yo agarre una sola muestra y a esa le haga 5 mediciones. Saco el promedio y la desviación estándar, pero esas son repeticiones y lo otro son réplicas. Esa es la diferencia. Es un concepto, ¿no?, que se usa en diseño de experimentos, ¿no? Que las repeticiones en la misma muestra no son réplicas. Luego tenemos el bloqueo, entonces, que es la tercera característica. El bloqueo es un método para controlar variables no deseadas que podrían influir en los resultados del experimento. En el bloqueo, las unidades experimentales se agrupan en bloques homogéneos según una variable de interés, y luego los tratamientos se asignan aleatoriamente dentro de cada bloque. Esto ayuda a eliminar o reducir la variabilidad experimental y mejora la precisión de las comparaciones entre los tratamientos. Es una técnica que permite mejorar la precisión de las comparaciones. Se emplea para reducir o eliminar la variabilidad transmitida por factores perturbadores, ruido, o factores secundarios o factores menos importantes que pueden influir en los resultados, pero no tienen ningún interés específico. ¿Sí? Entonces, en general, un bloque es un conjunto de condiciones experimentales relativamente homogéneas, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento térmico, cada lote de material formaría un bloque, ya que es de esperarse que la variabilidad dentro de un lote sea menor que la variabilidad entre lotes. Por ejemplo, tienes una barra, cortas tus muestras y sacas 5 muestras. Y de ahí sacas tus datos, ¿no? Pero resulta que se acabó la barra. Entonces tienes que comprar otra barra. Y a lo mejor en otra tienda, aunque sea, por ejemplo, un 4140. Entonces ahí ya por el hecho de haber comprado otro proveedor, ya puedes meter una variabilidad. ¿Qué haces? Pues para las muestras de la barra 1, lo que hagas ahí le llamas bloque 1, y para la barra 2 le llamas bloque 2. Y entonces el diseño de experimentos te va a decir si hay variabilidad entre los bloques, y si no hay variabilidad también te lo va a decir. Y le llamas bloques, ya no le llamas factor, sino bloques, porque estás dando a entender que aunque sí es algo que te puede afectar, es de menor importancia que un bloque. A lo mejor tú lo que estás estudiando es la temperatura y el tiempo, no el proveedor del material. Y entonces eso te ayuda a descartar, eso se llama bloqueo.
lo vamos a entender más adelante cuando veamos más ejemplos. Entonces, en resumen, para ya vamos a terminar con para introducir el primer método experimental, lo voy a introducir ahorita. En resumen, la aleatorización ayuda a garantizar lo que es la comparabilidad entre los grupos. La replicación proporciona estimaciones precisas de los efectos del tratamiento. Y el bloqueo controla variables no deseadas para mejorar la precisión de las comparaciones entre tratamientos. Estos principios son fundamentales para diseñar experimentos robustos y confiables. Entonces, durante el curso pues vamos a estar hablando de la aleatorización, vamos a estar hablando de las réplicas y vamos a estar hablando del bloqueo, de lo que es el bloqueo en nuestros experimentos, que van a ser importantes, ¿no? Entonces, dentro de lo que es diseño de experimentos, tenemos lo que es 3 tipos básicamente de experimentos. Tenemos los diseños preexperimentales, los diseños cuasi experimentales y los diseños verdaderos o completos que se le conoce, ¿no? Entonces ahorita voy a introducir los diseños, lo que son los diseños preexperimentales. Entonces vamos a introducirlos. Entonces, ¿qué es un diseño preexperimental? Son los más básicos que vamos a encontrar y los más sencillos, ¿no? Y aquí vamos a introducir un concepto que es la normalidad. Vamos a empezar con el primer concepto, que lo vamos a ir aplicando durante todo el curso. Entonces, los diseños preexperimentales son un tipo de diseño de investigación que se utilizan para explorar relaciones entre variables, aunque tienen un menor control sobre los factores externos y las variables extrañas. Son los más sencillos. Son útiles en estudios exploratorios o cuando es difícil establecer un control total, pero no permiten establecer causalidad con el mismo nivel de confianza que los diseños experimentales verdaderos o completos, ¿no? O incluso con los cuasi experimentales. Entonces, en los diseños experimentales vamos a partir del estudio de un grupo, vamos a tener un grupo, ¿no? Un grupo cuyo grado de control es mínimo. Lo pueden ver aquí a la izquierda, del lado de la izquierda tenemos un grupo, y va a haber dentro de los preexperimentales vamos a tener el estudio de caso con una sola medición, o el estudio de caso donde vamos a tener una preprueba y una postprueba con un solo grupo. En ambos, en los preexperimentales, vamos a partir de un grupo. Tenemos un grupo, ¿sí? Y lo que nos interesa es qué pasa. El primer caso es cuando tenemos un grupo, le hacemos alguna intervención y observamos qué pasó. Alteramos algo, ¿no? Algo y vemos qué pasó. En el segundo caso vamos a tener un grupo, observamos cómo está el grupo, hacemos una alteración de algún factor o algún factor y luego vemos qué pasó, ¿sí? Aquí en el primer caso no tenemos datos cómo estaba el grupo, solo sabemos que es un grupo. ¿Por qué no tenemos? Porque a veces no lo tenemos, así de simple, o no nos interesa. Más bien nos interesa cómo se comportó el grupo después de la intervención de la X. Y entonces medimos, ¿no? Por ejemplo, el caso de tenemos un acero, lo vamos a endurecer. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos las muestras, el grupo de muestras, le aplicamos el tratamiento térmico, no sé, en aceite, y luego medimos la dureza. Ese sería el primer caso. Otro caso sería, por ejemplo, tenemos el grupo, medimos cómo está antes del tratamiento térmico,
y luego medimos después del tratamiento térmico. Y ya tenemos una situación más clara qué pasó, si funcionó o no funcionó. En el primer caso, no sabemos cómo estaba antes de la intervención, sino después de la intervención. Esta intervención puede ser algún tratamiento, que le hagamos algún cambio en el proceso, o simplemente una medición. Una medición podría ser. Estos son los casos más sencillos. Entonces, y estos son un caso donde necesitamos cómo estaba antes de haber intervenido el grupo. Entonces tenemos el grupo, y esta es la nomenclatura que se utiliza, que van a encontrar en diseños preexperimentales. Y básicamente, pues la mayoría de las veces este método se utiliza para hacer es un método de experimental exploratorio, básicamente. Entonces, vamos a partir del diseño preexperimental, de los dos, el más sencillo, ¿no? En donde tenemos un grupo, hacemos la intervención y después la observación. A la observación, antes de la intervención, le vamos a llamar pretest. Y a la observación, después de la intervención, le vamos a llamar posttest. La observación es medir algunas de las características principales que tiene de interés. Por ejemplo, en tu caso, pues una característica es la dureza, o podría ser la rugosidad, por ejemplo, o alguna otra, la que se determine, ¿no? Entonces, el diseño de un solo grupo con posttest es uno de los tipos más básicos del diseño preexperimental. Se caracteriza por su simplicidad y se utiliza principalmente en estudios exploratorios o situaciones donde es difícil o imposible implementar controles más rigurosos. A continuación se escriben sus características, ventajas y desventajas, ¿no? Entonces tenemos un grupo, generalmente este grupo ya está formado, no se eligió aleatoriamente, ya lo tenemos, y nos interesa observar alguna característica después de alguna intervención que se dio, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, solo se mide al grupo después de la intervención. Y este es un estudio de un caso con una sola medición post-test, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que es muy simple y económico. Es el más simple, el más económico de todos los diseños experimentales. ¿Cuál es la desventaja? Pues que no vamos a tener comparación con medidas anteriores, ni con otro grupo. No se puede atribuir el cambio observado a la intervención con certeza. Es decir, no sabemos si lo que hicimos realmente, o no sabemos si el resultado observado fue debido a la intervención, porque no tenemos datos antes de eso, ¿sí? Entonces, igual nos sirve para mucho. Por ejemplo, en el caso de que vamos al supermercado, agarramos cajitas de cereales que dicen que son de, no sé, 200 gramos. Entonces, una prueba post-test nos serviría para saber si realmente estadísticamente miden 200 gramos. Entonces, tengo un grupo que agarré del anaquén. La intervención sería que me los llevo y observo y ya después concluyo. Y es una situación muy, muy simple, muy sencilla, ¿no? Ahora, dentro de estos experimentos, toda la mayoría de la teoría se desarrolla bajo distribuciones normales. Entonces vamos a tener el comportamiento de una distribución normal o una distribución no normal. Entonces, antes de esto, el primer paso que tenemos que hacer es hacer pruebas de normalidad. Para las pruebas de normalidad hay varios métodos. Estos que te muestro aquí son los métodos los más comunes. Uno de ellos es Kolmogorov-Smirnov y el otro es Shapiro-Wilk. Entonces aquí, de acuerdo a la teoría, no son 30, está equivocado. Más bien no son 30, sino que son 50, es lo que he leído, ¿no? Entonces, cuando tenemos muestras mayores de 50, vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, es la más común, hay otras,
pero es la que comúnmente viene en los programas. Y cuando las muestras son menores de 50, vamos a utilizar la de Shapiro-Wilk. Nosotros generalmente trabajamos con muestras abajo de 50. Por lo tanto, la prueba más común va a ser la de Shapiro-Wilk. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta prueba? Verificar si la distribución de los datos corresponde a una distribución normal. ¿Sí? Generalmente las muestras, el tamaño de muestras arriba de 30 ya se considera normal. Es prácticamente una distribución normal. Y abajo de 30 hay que verificarlo. Entonces, cuando la distribución de muestras tiene un comportamiento normal, se le va a conocer como paramétrico. Y entonces hay que utilizar herramientas de comprobación de hipótesis paramétricas. Y cuando las muestras son no normales, es decir, su distribución no tienden a tener una distribución como una campana de Gauss, entonces dice que son no paramétricas. Y entonces hay que utilizar herramientas de solución de estadísticas de no paramétricas. Entonces para eso nos va a servir, es una prueba de normalidad. Y en todos los estudios estadísticos hay que hacer la prueba de normalidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las teorías clásicas se desarrollaron tomando en cuenta de que las distribuciones de los datos siguen un comportamiento normal, una campana de Gauss, iba a decir. Y cuando no lo sigue, entonces hay que utilizar otros métodos alternativos, en donde ya hay gente pues hizo sus modificaciones a estas teorías para adaptarlas y estudiar cuando no se tiene un comportamiento normal, ¿sí? ¿Cuál es lo ideal? Pues tener un comportamiento normal. ¿Por qué? Porque la precisión va a ser mucho mayor. Aunque los métodos no paramétricos o no normales son más sencillos, pero también arrojan un error un poco mayor que los normales, los paramétricos. ¿Y cómo yo hago esto? Hay tres opciones. La primera opción es, si yo encuentro que mis datos son no normales, una opción es aumentar el tamaño de muestra. Por eso es importante el tamaño de muestra. Entonces aumento y va a llegar un momento en que se va a hacer normal. Otra forma es hacer una transformación. Es decir, si por ejemplo eh, si la dureza me da 400, trabajar al cuadrado. Y eso va a provocar que hayan que los datos pasen de no normal a normal. Y entonces en lugar de trabajar 400, 450, 420, voy a trabajar con los cuadrados de esos productos. Y así, o logaritmos, o depende qué factor yo utilice, ¿no? Hay varias formas. Entonces, generalmente, ya cuando hablamos de estadística más avanzada, los software generalmente hacen la transformación desde datos normales no paramétricos a datos de datos no normales a datos normales haciendo una conversión paramétrica. Pero eso bueno, pero aún así es robusto el método, aunque utilizaras datos no normales. Para eso hay que hacer, pues, hay que hacer una prueba de hipótesis, pero esto ya lo veremos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Esta parte era la introducción de los diseños preexperimentales, lo dejamos y nos veríamos hasta el miércoles. El miércoles ya entramos con hacer algunos cálculos con esto. Dejamos la teoría, vamos a empezar con los preexperimentales, con el estudio de caso con una sola medición, que son los más sencillos de todo. Y conforme avancemos, pues vamos a ir haciendo más complejo, se va a ir haciendo un poco más complejo. Pero como si arrastramos las bases, pues no vamos a tener ningún problema. Entonces, pues con esto, ¿qué pasó aquí? ¿Se apagó? A ver, ¿qué pasó? Estoy viendo que a ver, clase 2. A ver, déjame ver.